Acompáñanos en nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 10:30 AM y todos los jueves a partir de las 7:30 PM. Y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo viene nuestro corazón dispuesto a alabar al Señor, a encontrarnos con el Señor, a honrar su nombre? Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a disponernos a encontrarnos con el Señor. Puertas eternas nuestra cabeza alzar, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Rey es Jehová. Alzad nuestras cabezas y el Rey entrará. Puertas eternas nuestra cabeza alzar, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Rey es Jehová. Alzad nuestras cabezas y el Rey entrará. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. El Dios quien me ciñe de poder, hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. El Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. El Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. El Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino,
como desiertas y me afirme en mis alturas. Él vive, vive, mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Él vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Él vive, Él vive para siempre. Por Él estamos. Con mis manos en alto, con alabanza en mi boca, con un canto en mi alma, te alabo, Señor, te alabo, Señor.
Oh Dios, solo tú puedes estar haciendo la obra en cada corazón, mi Señor, porque tú eres el hacedor, el creador. Por eso estamos, Señor, que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser esté dispuesto, Padre, para conocerte más. Conocerte a ti, Rey. Conocerte a ti, Rey. Sí, Señor, gracias. Grande eres. Gracias por la salvación. Gracias por la salvación. Sí, Señor, precioso, sí. Sí, Señor, tú tienes algo mejor siempre para nosotros, Padre. Es lo mejor, conocerte. Conocerte, sí, sí. Que podamos conocerte, Padre. Señor, que te conozcamos, Señor. Que podamos más de ti, Señor. Sí, más de ti. Más de ti, Señor. Salve,
Señor amado, que ese sea el deseo de nuestro corazón, Señor. Que por toda la eternidad un día estemos delante de ti adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Porque solo tú eres digno, solo tú eres santo, Señor. Digno de recibir honra y gloria, poder y alabanza, Señor. Oh, glorioso Salvador, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, glorioso Señor. Abre nuestro oído en esta tarde, Señor, en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro corazón y nuestros oídos en esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, precioso Señor. Tome su lugar, hermano. En estos últimos meses el Señor ha estado hablando a nuestros corazones. Pero como dice el apóstol Pablo, él teme que la iglesia va a ser engañada. O ya está siendo engañada en algunas partes. Por tanto, mi propósito es apercibirnos de lo que está ocurriendo y también de lo que él quiere hacer aquí en nuestra iglesia. Algo importante que debemos de entender, que el enemigo, cuando él busca un objetivo, siempre va a tratar de apuntar a la raíz, o sea, a la parte más importante, a la parte medular. Y esa es la parte que nosotros más tenemos que cuidar. Y me parece que es la parte que la iglesia ha descuidado. Si usted quiere que un árbol dé fruto, tiene que cuidarle la raíz, alimentarlo por la raíz, para que dé un buen fruto. Así también, si usted quiere que el árbol sea destruido, tiene que destruirle la raíz. Entonces, hermanos, en este día queremos ir a la parte medular, al inicio, vamos a decirlo así. Vamos a Génesis capítulo 2, al verso 17. Dice Génesis capítulo 2, verso 17: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto es un mandato. Debemos de entender claramente que cuando Adán recibió esta palabra, él sabía de lo que el Señor le estaba hablando. Por la mente de nosotros puede pasar muerte física o espiritual, etcétera, pero Adán sabía exactamente de lo que el Señor le estaba hablando. En otras palabras, el Señor le está hablando, es que si tú me desobedeces, va a entrar en tu corazón una condenación, y lo que va a hacer es que te va a apartar de mí. Eso es lo que él le estaba diciendo, y esto es lo que también nos dice a todos nosotros. Porque la desobediencia, que también es llamada pecado, el problema en lo que está diciendo es que la desobediencia nos aparta de la comunión con Dios por la condenación. Entonces el Señor le da una ordenanza y le advierte si hay algo que debiéramos cuidar
hoy más que nunca es la comunión con Dios. Es nuestra comunión con Dios, es lo que deberíamos de cuidar más. Algo que me ha dado gozo, hermanos, es el río de la presencia de Dios aquí en nuestra iglesia. Él va a traer un avivamiento y lo anhelamos, lo deseamos. Yo quiero formar parte de ese avivamiento. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por los que están dispuestos a estar aquí en esta tarde para estar en comunión con el Señor. Porque si hay algo que tenemos que cuidar, como le decía, es la comunión con el Señor. Y el Señor dijo unas palabras, hermanos, que nunca jamás debemos olvidar. Dice, porque apartaos de mí, nada podéis hacer. Amén. Porque el enemigo sabe que si nos apartamos de Dios estamos destruidos. Si nos aparta de la comunión con nuestro Dios estaremos destruidos, hermanos. El enemigo sabe que si vemos la gloria de Dios y que la gloria de Dios va a ser formada en nuestras vidas, por eso es que Él lanza ataques. Por eso es que hay un río de iniquidad tremendo. Pero el río del Señor también está fluyendo en gran manera y hay gracia, hermanos. Entre más fuerte veamos el río de iniquidad, la venida del Señor está ya más cerca. Porque según el Señor, Él viene a la medianoche, en un tiempo, hermanos, que cuando las tinieblas estarán cubriendo la tierra. Ustedes también han observado que en las plagas también de Egipto, el pueblo de Israel salió en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Pero ¿cuántos recuerdan cuál fue la penúltima plaga? La penúltima plaga fue la de las tinieblas. Y dice que eran unas tinieblas tan densas que aún se podían palpar. Porque cuando nosotros veamos que las tinieblas están cubriendo la tierra, amados hermanos, debemos de entender que la luz del Señor va a abrir con toda su fuerza también. Pero algo interesante que dice ahí es que cuando había tinieblas en todo Egipto, había luz en la casa de los hebreos. Porque dice, mas vosotros sois hijos del día, hijos de la luz. No sois de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Hermanos, cada día que nosotros veamos más tinieblas sobre la tierra, más confusión, debemos de gozarnos porque la venida del Señor está cada vez más cerca. Él viene a la medianoche y muchos estarán durmiendo. Mas vosotros, dice, velad, estad preparados. Debemos estar preparados, hermanos. El Señor nos está preparando para ese día. En el siguiente verso, en el verso 18, dice ahí, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después de que el Señor le habla, ¿verdad?, que no debe de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comiera, se iba a apartar de Dios, ¿verdad?, de la comunión con Dios. Entonces en el siguiente versículo, ¿verdad?, nos empieza a explicar la importancia. Y ya te advierte, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjese, durante el primer capítulo, hasta este momento el Señor solo le había hablado de lo que es bueno.
Y por primera vez el Señor le habla esta palabra y le explica lo que no es bueno. En el capítulo 1, y usted puede verlo en el versículo 4, él dice, y dijo Dios que era bueno. En el verso 10, y dijo Dios que era bueno. En el verso 18, en el verso 25, y él estaba diciendo, miren, esto es bueno. Pero la primera cosa que él le dice, que la luz es buena. Y vio Dios que la luz era buena. Y en el capítulo 1, verso 31, el Señor le concluye diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero en el capítulo 2, por primera vez, Él le dice, esto sí no es bueno. No es bueno, hermanos, que el hombre esté solo. Y la palabra solo en el hebreo quiere decir aparte. El día que de él comas te vas a separar de mí. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre sea una porción aparte. Pero dice ahí también, dice, le haré ayuda idónea. Esta palabra en hebreo se traduce como tesoro. No es bueno que se aparte, miren, yo le voy a dar un tesoro. Entonces dice que le dio a él ayuda idónea. Y la palabra idónea significa un complemento. Le daré un complemento al hombre. Y desde aquí el Señor nos está mostrando la importancia de la comunión con Él. De la comunión con Dios brota la comunión con los hermanos. Si no hay comunión con Dios, no puede haber comunión con los hermanos. Si hay comunión con Dios, hay comunión con el cuerpo. Y quiero explicarte, hermano, por un momento qué tan preciosa es la comunión. ¿Hasta dónde llega la comunión? Miren, entonces el Señor le da ahí a Eva, hermanos, y él en el verso 23, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces él dice que estaba como, yo creo que Adán dijo, esta es como yo la amo. Y miren a qué punto llegaba el amor de Adán por Eva. Dice aquí la escritura, hermanos, en el verso 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Saben que después de la caída, qué fue lo primero que vio Adán? Lo primero que vio Adán fue, ¿qué dijo? Estamos desnudos. Porque la comunión con Dios se había roto, hermanos. ¿Sabe de qué depende la comunión de nuestros hogares? De que tengamos comunión con Dios, hermanos. Por eso es que a veces hay situaciones, problemas graves en nuestros hogares, hermanos. Porque nos hemos apartado de la comunión con Dios. Por eso una de las cosas más atacadas sobre la faz de la tierra es la familia. Le voy a decir una cosa, hermano, la familia unida no depende de buenas intenciones.
sino depende que tengamos comunión con el Señor. La Escritura dice que si tenemos comunión con Dios, entonces tenemos comunión con los hermanos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ese es el propósito del engaño, hermanos, separarnos de la comunión con nuestro Dios. Porque cuando nos empezamos a separar de la comunión con el Señor, también empezamos a separarnos de nuestra relación con los hermanos. Por eso hoy en día muchas familias se están separando. Por eso es que, porque se han apartado de la comunión con el Señor, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque tenemos problemas, es porque estamos perdiendo la comunión con Dios. Mire, hermano, Adán y Eva estaban los dos desnudos, pero ellos no se avergonzaban. No se avergonzaban, hermanos. En el momento que cayeron, ellos empezaron a ver su desnudez. Y el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, me escondí porque estaba desnudo. Oí tu voz y tuve miedo. Hermanos, Dios conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades, conoce nuestras flaquezas. Pero saben una cosa, hermanos, Dios así nos ama. Qué hermoso es eso de parte de Dios. Y eso nos debe de llenar de esperanza. Él dice que con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Él nos ha conocido desnudos. Y Él en esta hora o en todo este tiempo yo creo que nunca nos ha estado o tratando de avergonzarnos. Sí, es un problema nuestras fallas, nuestras manchas, sí es un problema. Nuestras fallas de carácter, sí es un problema. Pero eso, hermanos, no depende de un momento. Eso lleva tiempo, hermanos. Pero el tiempo se nos está acabando. Pero hoy te dice el Señor, no te separes de mí para que yo trabaje en ti. Yo les decía a los hermanos en la reunión, lo más importante, hermanos, es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones en este tiempo. Y Él está usando las circunstancias, por eso nos dice, no te separes de mí, porque en mi presencia van a ser cambiados, van a ser fortalecidos, hermanos. Porque cuando hay divisiones nosotros es porque nos hemos apartado de la comunión con Dios. Y esa es la parte medular de la vida del cristiano, la comunión con Dios. Usted puede medir su comunión con Dios con nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo más prójimo. ¿Qué pasa en nosotros cuando vemos la desnudez de los demás? La Biblia aquí nos habla en la vida de Noé, dice que Noé, el gran hombre de Dios, después de que el arca reposó, dice que plantó un viñedo, ¿se acuerdan? Y dice que el gran hombre de Dios entonces se emborrachó. Y dice que él estaba en su tienda, ¿verdad? Estaba tirado ahí desnudo. Y vino su hijo Can y vio la desnudez de su padre, y cuando vio la desnudez de su padre, fue y la divulgó con sus hermanos. Dijo, vean al gran hombre de Dios, ahí está borracho, tirado en su tienda. Divulgó la desnudez. Está sin sus ropas,
Entonces vienen los otros, ¿verdad? Los otros 2 hermanos, y ellos, ¿qué hicieron? Dice que ellos agarraron su ropa de él y vuelta sus espaldas, pusieron su ropa sobre sus lomos como una carga y cubrieron su desnudez. ¿Y qué tan grave fue eso? Dice que desde ese momento Cam fue maldito. ¿Recuerda eso? Maldito. Y sus hermanos fueron benditos. Porque la maldición o la bendición en tu vida va a depender de eso. Pero quiero que entendamos esto, que si nos apartamos de la comunión con Dios, inmediatamente le vamos a empezar a ver fallas a los hermanos, vamos a empezar a verle las fallas a nuestros líderes, vamos a empezar a ver las fallas al esposo, a la esposa, vamos a empezar a llenarnos de un espíritu de crítica. El problema no fue la caída, el problema fue la actitud en la caída. Pero el Señor, el problema, o para el Señor la caída no es problema. El Señor desde antes, Él había diseñado un sistema, un plan. Él sabía que el hombre iba a caer. ¿Sabe por qué? Por su misma naturaleza. Pero el Señor por eso nos dejó algo preciosísimo, hermanos. El Espíritu Santo. Pero si nosotros descuidamos eso, nosotros vamos a ser engañados. Y el engaño nos lleva a la separación. Recordemos, separados de mí, nada podréis hacer. Por eso el Señor nos ha estado llamando a la comunión con Él y su gloria se ha estado viendo. En estos días tal vez muy próximos, Él mandará, como les decía, un avivamiento. Ojalá sea toda su iglesia o que todos participemos de ese avivamiento. O posiblemente será para algunos. Pero yo no quiero quedar fuera. Pero mi actitud será importante. ¿Cómo está respondiendo mi corazón a las cosas que el Señor está haciendo en este momento o en este tiempo? Porque así responderé también. Miren, hermanos, Adán y Eva tenían como un velo. ¿Sabe qué era ese velo, hermanos? Era el amor. Dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados. Hace tiempo le preguntaba a un joven, ¿verdad? Seguro, él me decía, ¿verdad? Me decía que pretendía a alguien, ¿verdad? Y él me decía, yo estoy seguro que esa es la mía, me decía. Sí. Yo le decía, pero ¿estás seguro? Sí, yo no le veo falla. Sí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sus corazones estaban llenos de amor. Por eso no le veía falla. ¿Y qué tan importante es la unidad? Porque el amor es el que lleva o nos lleva a la unidad. Nos dice, mirad, qué tan bueno o qué es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque dice que el Señor ahí enviará su aceite, hermanos. Donde hay separación no puede venir la unción. Dice que Él envía bendición y vida eterna. Yo quiero animarlo, hermano, porque algunos nos desanimamos porque las cosas no salen como a veces queremos en nuestras vidas, porque hay ciertas debilidades que
a veces no hemos podido vencer. Miren, hermanos, las debilidades para vencerlas requiere tiempo y madurez. Las debilidades no se vencen si no somos más fuertes que ellas. Por eso el Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. El ser fortalecidos es cuestión de tiempo. La Escritura dice que el Señor crecía y se fortalecía. El Señor no empezó su ministerio antes de tiempo, porque antes de tiempo no hubiera estado preparado. Si tenemos debilidades, tenemos que tener paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es la capacidad de sufrir o tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas. Soportar una situación adversa que viene de Dios para tratar con nuestras debilidades, tratos a nuestro corazón para ser fortalecidos, nuestros corazones. Pero mientras somos fortalecidos, hermanos, el Señor te dice, yo te he conocido así. Yo te he conocido así, con debilidades, así yo te amo. Quédate conmigo. Según Juan, el mensaje de la unción es permanecer en mí. Quédense, permanezcan. Sí hay debilidades que son más fuertes que nosotros, pero tenemos que fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios, hermanos. Por eso Él nos ha estado invitando a que tengamos comunión con Él para ser fortalecidos. Adán podía ver debilidades en Eva, pero a eso a Adán no le importaba porque la amaba. Y el Señor ve debilidades en nosotros, hermanos, pero Él nos ama. Él no nos descalifica por nuestras debilidades. Él sabe que es cuestión de tiempo. Solamente permanezcamos en Él. Un mango recién plantado, hermanos, no puede dar un mango porque se quiebra. Tiene que crecer y tiene que fortalecerse el árbol para que dé fruto. Y para que se fortalezca, hermano, es necesario que la savia corra por en medio de él. Y esto no es de la noche a la mañana. Requiere tiempo. Dice que el niño crecía y el niño se fortalecía en gracia y en sabiduría y en estatura y se llenaba del Espíritu. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hoy el Señor quiere que caminemos con Él. El Señor quiere hacer una obra en nuestras vidas. Y la idea es ahí a donde acabamos de leer. Dice que el hombre lo formó del barro, ¿verdad? O lo hace de barro. Dice ahí que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Y esto es lo que hace la diferencia. Porque no solo era polvo, sino que está en él el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Si usted lee más adelante en Génesis 3:14, ahí usted puede ver que iba a comer la serpiente, polvo. Miren, hermanos, el Señor sopla aliento de vida, pero el hombre es polvo. El hombre es barro. Y el barro tiene dos características. El barro es moldeable, pero el barro también es frágil. Todos aquí estamos hechos del mismo material. Por tanto, todos somos en gran manera frágiles.
En todo sentido. En todo sentido, todos aquí somos frágiles. Pero así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios, pero nos dio una cosa preciosísima que es el soplo de su Espíritu. Él nos hizo de una naturaleza muy frágil, pero muy frágil, hermanos. Pero nos dio su Espíritu. Es lo que dice en Juan 22, que Él sopló sobre sus discípulos. Dice que, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid mi Espíritu. El Señor les había dicho un poco antes: paz a vosotros. Miren, hermanos, el Espíritu Santo viene para poner paz entre Dios y los hombres. Génesis 1:2, ahí dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero dice que el Espíritu de Dios se movía, hermanos. Y este es un cuadro de vosotros, hermano. Si tu vida está vacía y desordenada, dice el Señor, pero yo me muevo por mi Espíritu en ti. Él se mueve, hermanos, en nuestras vidas por su Espíritu. Cuando pensamos en seres espirituales, siempre estamos pensando en seres sin fallas, sin errores. Pero el Espíritu Santo nos ha sido dado para moverse en nuestras vidas. Dice que Él nos dio un espíritu vivificante. En 1 Corintios 15 dice que el postrer Adán era un espíritu vivificante. Es como si el Señor hubiera puesto dentro de nosotros una máquina, hermanos, que produce vida. Así es el Espíritu Santo, hermanos, produce en nosotros vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles, somos de barro. Pero el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos y para darnos vida. De tal manera que si tú eres como ese vaso frágil y te caes y te rompes, tú tienes por dentro una fuerza tan poderosa que te vuelve a restaurar. ¿Sí? Yo a veces he llegado a mi casa, hermanos. Esto ya se los he contado. Y tal pareciera, hermanos, que la noche va a ser difícil. Y sí, es difícil toda la noche. Pero a otro día, una calma, hermanos. Pero el Espíritu Santo de Dios está allí. Él trabajó en mí toda la noche y me fortaleció. Y me ayudó y el día es diferente. Él está ahí para fortalecernos. Miren, hermanos, el Señor nos pudo haber hecho de hierro. Que nos cayéramos. ¿Y qué le pasa al hierro, hermanos? Bueno, se dobla también, ¿verdad? Pero Él nos hizo de barro para que nuestra flaqueza, hermanos, lo conozcamos a Él. Por eso nos hizo de barro, para que nuestra flaqueza lo conozcamos a Él. Él nos ha hecho frágiles en gran manera. Si tú tienes problemas, que estás atravesando por grandes dificultades en tu vida, hermano, pero Él es poderoso. Dios te ha dado un espíritu vivificante. Pero el Espíritu Santo, o a veces, hermanos, somos arrasados por circunstancias, como le decía, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad para levantarnos aún de la misma muerte, hermanos. Pero a veces en la tribulación se endurece el vaso, hermanos. A veces el vaso de barro en la tribulación se endurece. Es barro, pero le ponemos más capas de barro cuando estamos atribulados.
y lo único que hacemos es ponernos más duros. Y ya no se rompe. Nos caemos y decimos, eso a mí ya no me hace nada. Eso a mí ya no me produce dolor. Solamente le estamos poniendo más capas de barro. Porque si te pones 1000 capas de barro, lo único que hacemos es endurecernos. Dios no nos quiere salvar por el barro, Dios nos quiere salvar por su espíritu. Dios quiere darnos la respuesta por su espíritu. Por eso Él se sometió a la cruz. Dice Filipenses que Él en su condición de Dios se despojó y se sujetó a una extrema debilidad. Él se sujetó a una extrema debilidad, a una condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, Él se hizo más frágil. Y en esa debilidad, ¿solo para qué? Para que el Espíritu de Dios se manifestara en Él. Y cada uno de nosotros para que supiéramos, ¿verdad?, que Dios es capaz de levantarnos aún de la muerte más terrible, hermanos, por su Espíritu. No es la clave endurecernos, no es el camino. ¿Sabe cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es tierno. Él se duele cuando ve un necesitado, hermanos. Dios es tierno, hermanos. En Adán y Eva había muchas fallas, pero cuando Adán veía las fallas, él no se sentía superior. Él amaba a Eva. Miren, hermanos, cuando Adán falló, el Señor salió a buscarlo. ¿Dónde estás, Adán? Así que si hemos fallado, ¿verdad? El Señor quiere vernos. No solo vernos, sino abrazarnos y restaurarnos. Ojalá entendiéramos el gran amor de Dios. Miren, hermanos, ese versículo que todos saben o que todos sabemos, los niños lo recitan, todos lo saben, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice allí en, ¿qué es? Segunda de Corintios 4. Ay, Señor, es primera, ¿no? Sí, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no despreciados o desesperados. Dice que tenemos este tesoro. Algunos dicen que el tesoro son los dones, pero el tesoro es Cristo. ¿Sí? Tenemos este tesoro, tenemos a Cristo, hermanos, en nuestros corazones. ¿En dónde está este tesoro? Dice que está en vasos de barro,
Miren cómo el barro, hermanos, o el vaso de barro, en el amor de Dios, ¿verdad? Dice el verso, bueno, ya leímos el verso 8, pero dice también el verso 9. Del 8 dice, es que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Que estamos atribulados en todo, hermano. ¿Y sabe por qué estamos atribulados? Porque somos de barro, por eso es que estamos atribulados. Si estamos atribulados es porque así el Señor lo diseñó, hermanos, o así nos hizo, para que Él se glorifique en nuestra vida. Estás atribulado, pero si clamamos al Señor, Él nos va a responder por su Espíritu. Somos de barro, pero Él sopló sobre nosotros, hermanos. Él sopló su Espíritu sobre nuestras vidas. Que estamos también en apuros, mas no desesperados. Verso 9 dice perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos nos hemos visto casi destruidos? Pero el Señor dice que aunque el mal venga como un río, hermano, el Espíritu de Dios levantará bandera sobre nosotros. Lamentablemente a veces uno se llena de cuestiones psicológicas. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es endurecernos, ponerle más capas de barro al vaso y se hace más duro. Y más duro, y esto no es lo que quiere el Señor. Dice que no es por la fuerza, no es con ejército, es por su Espíritu, dice el Señor. Y veremos su salvación. Hay dos caminos, hermano. Buscar mi fuerza mía, que es el brazo de carne, o apoyarnos en el brazo del Señor, que es su Espíritu. Buscar y encontrar el auxilio de Dios para nuestra necesidad. La fortaleza, el ánimo de nuestro Dios. Tenemos dos caminos. Dice el verso 16 de 2 de Corintios 4, por tanto no desmayemos antes que nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces dice, no desmayemos, no te desanimes, hermano. Lo que el Señor quiere darnos en cuanto al cuerpo, Él quiere darnos un cuerpo glorificado. Para que el cuerpo que tenemos se va a ir desgastando día con día, en angustias, en tribulaciones, en enfermedades, en situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero a medida que este hombre se va desgastando, dice que el interior se va renovando. Día con día, como por el Espíritu del Señor. El Señor nos dio su Espíritu para levantarnos, como le decía, aún de la misma muerte, hermanos, para resucitarnos. Los discípulos, ¿verdad? En el principio ellos hablaban de la resurrección. Pero también dice Pablo, ¿verdad? Dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe, vano es en lo que hemos creído. Y dice ahí, y aún estáis vosotros en nuestros pecados. Para que cuando hemos fallado, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha sido dado, ¿verdad? Para que cuando hemos fallado, es para que nos levante, ¿verdad?, de nuestra condición. El Espíritu Santo está ahí para levantarnos, hermanos. Dice en Romanos 8:1,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo dice que no reciben condenación. Pero dice también en Juan 8:1, si vamos a Juan, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Los olivos nos hablan de la unción. Entonces dice que Cristo se fue al monte de los olivos. Entonces quiere decir que Cristo estaba lleno del aceite. ¿Sí? Su lámpara estaba llena. Su lámpara estaba encendida. Y dice el verso 2, dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrearle a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Quiénes son los que no reciben condenación? Dice que los que no reciben condenación son los que no andan conforme a la carne. Y esta mujer había sido sorprendida en el adulterio mismo. Esta mujer sabía que tenía que morir apedreada. Esa era la sentencia. Entonces le traen estos hombres delante del Señor, dice que para ver qué decía. Y dice en el verso 6, 8:6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinándose al suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Acuérdese que Jesús venía, ¿de dónde dice que venía Jesús? Del monte de los olivos. Y la luz les alumbró a estos hombres. Y ellos pudieron ver su condición, porque la luz de Cristo les alumbró. Ellos ven su condición y acusados por su conciencia, dice que uno a uno se fueron. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 10 y el 11, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí en este pasaje, hermano, no vemos a esta mujer justificándose. En ningún momento ella se justifica. Esta mujer estaba consciente que era justo que le tiraran las piedras. Ella dentro de su corazón estaba satisfecha que le tiraran esas pedradas y que la mataran, porque reconocía su pecado, reconocía su condición.
Y por cuanto reconoció su condición, entonces el Señor le dice, ni yo te condeno. Ser espiritual también es reconocer lo que soy. El Espíritu Santo, hermano, nos es dado también, primero, para que reconozcamos nuestra condición. Para eso nos es dado el Espíritu Santo, para que nosotros reconozcamos lo que somos, para que reconocer nuestro pecado. Muchos estamos estancados, es porque no reconocemos nuestra condición. Es necesario para que sigamos prosperando en nuestra caminata como cristianos, es que reconozcamos nuestra condición. Mire, hermanos, creo que el Espíritu Santo hoy ha estado hablando a nuestro corazón y Él quiere, hermanos, que nos reconozcamos. Si queremos avanzar en la caminata, hermanos, si queremos seguir adelante, creo que algo que tenemos que hacer es que reconocer nuestra condición. Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, después de que él reconoció su condición, él fue otro, él fue transformado, hermano. Cuando él reconoció su condición, cuando él supo quién era, porque él no sabía quién era, pero cuando él entendió quién era, otra cosa fue. Y así cuando nosotros reconozcamos quiénes somos, vamos a avanzar. Y el Señor va a hacer algo en nuestras vidas, hermanos. Pongámonos de pie en esta noche, hermanos. Oh, aliento de Dios, nuestro ser, tu iglesia viva, oh, aliento de Dios.
nadie te puede llamar Señor si no es por tu Espíritu Santo. Señor, danos esa actitud cuando venga la condenación, cuando vengan las fallas, reconocer que tú eres el Señor y no justificarnos delante de nosotros, sino por los méritos de Jesucristo. Y tú, Señor, la perdonaste no por lo que era ella, sino porque ibas a cumplir esa obra en la cruz. Padre, a nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Señor, y nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Ni aún la desnudez, Señor. Oh, es verdad, Señor, que el que en ti permanece, Señor, tiene vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu, Señor. Él estará con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Iglesia
de su amor, porque Él dio lo mejor que Él tenía. ¿Qué más puede dar nuestro Dios para que nosotros podamos creerle que nos ha amado con amor eterno? Si nosotros estamos en comunión con Él, ya debemos de tener el entendimiento para saber que Él dijo que habrá tribulación, que habrá persecución, que habría desprecio, por solamente saber que nuestro Dios nos ama y vive en nosotros. ¿Qué más puede hacer que el corazón de nuestro Dios se entristezca? Que nosotros, iglesia, dudemos de ese amor tan precioso, de ese amor que Él siente por nosotros día con día. Espíritu Santo, gracias por recordarnos que te tenemos a ti para limpiarnos, purificarnos, restaurarnos, quebrantarnos, para hacernos de nuevo, para continuar la obra que Jesucristo dejó en esta tierra. Gracias, Espíritu Santo. Oh, sigue poniendo un anhelo por ti en esta congregación, un deseo continuo por mantenernos cerca de ti, Espíritu Santo, por responder a ese anhelo que tú tienes de nosotros, a esa comunión que deseas tener continuamente con tus hijos, que podamos responder a esa invitación, Espíritu Santo, para mantenernos cerca en este camino y poder crecer, ser fortalecidos como hemos oído hoy, y aún ser llevados a reconocer nuestra necesidad. Gracias, Espíritu Santo. Cantemos un último coro, hermanos. Oh, la gloria del plan. Porque desde el Edén, desde el Génesis, el plan del Señor era ese. Parte de lo que decía el hermano es acerca de cómo Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y muchas personas dicen, si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué lo puso entonces en el huerto? Pero esa pregunta se responde con otra pregunta. Si Dios sabía que a través de la caída del hombre y de su falla y de su error, tendría que dar a su Hijo único en sacrificio vivo para rescatar al mismo hombre, ¿cómo es posible? Y eso la respuesta es el gran amor que Él tiene por su creación, por nosotros, por la humanidad. Él nos ama, hermanos. Él te ama y me ama a mí tal como somos, y anhela terminar su plan, que encuentre en nosotros ese barro, un barro moldeable, un barro que no tenga cera, que seamos sinceros. Saben que en la antigüedad, cuando hacían algo de barro, de ahí viene esa palabra sincera, los vendedores astutos, para que no se vieran las quebraduras que había en algunos envases de barro o cosas que habían sacado, los llenaban de cera. Pero con el tiempo, con el calor, a veces eso se hacía, y es cuando uno veía las grietas. Si somos sinceros, seguramente no habrá ninguna rajadura en nuestra vida. Que Él pueda trabajar tal y como somos. Oh, la gloria del plan que el Señor prometió.
Noé, dice el apóstol Pablo en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Una última cosa para los hermanos que son nuevos. Cuando la Biblia habla de desnudez, por lo menos en el tema de hoy, específicamente en el tema que se compartió hoy, la desnudez tiene que ver con esas fallas y debilidades que uno tiene en su vida. Y que nosotros podamos llegar a ser como esos dos hijos de Noé, no como Cam, ¿verdad? Descubriendo por todos lados las debilidades los unos de los otros, sino por el contrario, cubriéndolas en amor. Porque de esa misma manera, si nosotros cubrimos en amor las debilidades, la desnudez de nuestros hermanos, Dios va a cubrir las nuestras. Amén. Que sigamos adelante. Dios les bendiga, que pasen buena noche y nos ayuden a recoger las sillas, hermanos.